Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo acá, Juan Pablo Venturini. Muchas gracias a quienes se sumaron a la charla Buenas de hoy. noches. Ahora ya empezamos con la presentación. Bueno, ya sí, pisando las 9 de la noche, doy la bienvenida ahora formalmente a todo el público. Lo tomamos con quienes nos vienen acompañando como parte de la cursada, seminario, claves geográficas del problema habitacional argentino, que venimos dando como seminario de grado de la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también como seminario de extensión universitaria a través de la CV, de la misma facultad. Y en conjunto con el Departamento y el Instituto de Geografía de la facultad, hemos decidido abrir al público en general una serie de encuentros en los cuales vamos a tener lo que hemos llamado charlas debate con algunos especialistas, algunos y algunas especialistas sobre determinados temas específicos. Hoy es el primer encuentro de estos bloques que venimos desarrollando a partir de las 9 de la noche, que va a formar parte de este ciclo de charlas. Van a ser unas 7 charlas. Damos la bienvenida entonces a quienes se suman eh, por fuera del público regular que nos viene acompañando en el seminario para, bueno, ser parte del público de este ciclo de charlas. Bueno, sin ocupar más tiempo, voy presentando al invitado de hoy. Tenemos al profesor Pedro Sacumacos. Él es profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en la carrera de Geografía. Es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Estudios Agrarios por Flaxo. Bueno, sin más prolegómenos, le vamos cediendo la palabra. En el encuentro de hoy vamos a focalizar en la teoría de la renta que vimos en la clase teórica de hoy del seminario. Y bueno, ya va a contarnos un poco mejor Pedro, pero la idea es precisar en algunas cuestiones teórico-conceptuales sobre la cuestión de la renta. Bueno, yo voy a pasar a compartir mi pantalla donde hacemos un esquema de los temas que se van a ir abordando en la charla para que puedan ir siguiéndola, mientras, bueno, Pedro va exponiendo cada uno de los puntos. Entonces, si me dan un segundo, ya paso a compartir mi pantalla. Bueno, ahí estoy en pantalla completa, me confirman si se ve y se escucha bien. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, entonces ya con esto le cedo la palabra, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho a Pedro por brindar esta charla en el día de hoy. Bueno, adelante, Pedro. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a Juan Pablo, Ricardo, Laila y Ramiro. Muchas gracias al departamento y al Instituto de Geografía. Muchas gracias y buenas noches los participantes. Como reza el
título del cronograma, yo me voy a centrar en la renta agraria, ¿no? Sin embargo, voy a tratar de hacer una consideración concisa solo de algunos aspectos definicionales con el ánimo de contribuir a este seminario y no tanto a tratar cuestiones propias de la renta agraria. Además, para privilegiar el carácter de charla-debate, es decir, que debate, voy a ser muy conciso y tal vez les pueda parecer lacónico por momentos el planteo, pero la idea es dar lugar a... Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de renta de la tierra, también renta del suelo, o tal podríamos llamarla, ¿no? Tengamos en cuenta que hay, además de los clásicos, específicamente Ricardo por un lado y Marx por el otro, hay siglo pasado y las corrientes que no estamos considerando acá, ¿no? Por ejemplo, porque es rafiano, porque se escribe en una hora algo diferente, y porque la heterogeneidad de la Tierra no es en ese enfoque un requisito necesario. Y en el caso de porque ya ahí sencillamente deja de ser una categoría de ingreso específicamente de la tierra y pasa a ser una categoría de ingreso propia de cualquier factor de la producción, siempre que sea un valor de uso que cumpla una función está básicamente vinculado al funcionamiento del mercado. Entonces, Perdón, Pedro, estamos teniendo unas interferencias en el audio, se está cortando cada tanto tu voz. Acá estamos tratando de dilucidar con los chicos por qué puede será, ser, pero se te ve bien, pero cada tanto hay huecos en el audio. será, si es de acá, de esta computadora, tendría que auxilio para que arregle esto. ¿Qué hago? Ahí, por ejemplo, se volvió a cortar. ¿Lo volvió a cortar? Yo no me doy cuenta de eso, no tengo como dar cuenta de este punto. O sea, ¿cómo Quizás hacemos? probar sin los auriculares, será cuestión de Eh, los auriculares, ¿podrá ser o no? o sea, lo que podemos hacer es que me lo saque y probemos sin los auriculares. Lo que sí ahí les digo que el problema que pasa con el lector de pantalla es que cuando hay cualquier cambio en la pantalla, el lector de pantalla se activa automáticamente. Yo puedo cortar eso con la tecla control, pero bueno, algún ruidito, alguna cosa extraña va a aparecer. Pero probemos así, Mirá, ¿no? ¿sabés que justo ahora que hiciste un movimiento ahí con la mano o no sé qué Sí. acomodaste, no se cortó más? Y se te escuchó de Bueno, corrido entonces, perfectamente. sigamos así entonces. Sigamos Dale, así. dale, sigamos así que ahí Bueno, vamos bien. Te bueno, aviso cualquier entonces, cosa, disculpame la interrupción, pero si veo no, algo así te aviso. está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, Gracias. en principio, partimos de que la renta es una ganancia extraordinaria, o si se prefiere usar el término que utiliza Marx, la plus ganancia, que se basa en una fuerza natural, ¿no? Apropiable y apropiada, digamos. En esas condiciones, se supone que una de las condiciones o requisitos que deben darse es que exista un capital que está valorizándose, es decir, que está obteniendo la tasa media de ganancia
o la o las, según las circunstancias concretas de esa formación social en ese momento, digamos, ¿no? Bueno, y que por lo tanto el agro es capitalista, que estamos hablando que tiene que haber un capital que está valorizándose y dando lugar al surgimiento de una ganancia extraordinaria, ¿no? En esas condiciones, si la situación concreta que estamos estudiando está referida a formas sociales no capitalistas, entonces no necesariamente estamos frente a renta capitalista del suelo en su sentido propio, ¿no? Por otra parte, aún que se tratara de una situación en la que se trata de un agrocapitalista, puede haber situaciones en las cuales el canon de arrendamiento incluya parte de la ganancia media o parte del salario, ¿no? Eso, por supuesto, darse ciertas circunstancias específicas, digamos. Bueno, esto es importante, digamos, porque bueno, a veces se trata cualquier canon vinculado a la propiedad de la tierra, digamos, como si fuese renta capitalista en su sentido propio. Por otro lado, cuando decimos tierra, claramente nos estamos refiriendo a la naturaleza geográfica, ¿no? Ahí tierra y naturaleza son sinónimos por esta razón, ¿no? Y por lo tanto, comprender suelo, el subsuelo, agua, etc., ¿no? Bueno, ahora bien, la tierra puede estar combinada transitoria o permanentemente con el capital, ¿no? Y es de particular interés el caso en el que ese capital se ha combinado, se ha confundido ya con la tierra y de hecho en ciclos posteriores aparece para los mismos arrendatarios, aparece como una, digamos, la productividad de la tierra aparece como una productividad originaria de la tierra. Entonces, en ese caso, por supuesto, se trataría de... Bueno, dicho esto, digamos también que la renta de la tierra es un término teórico. Esto hay personas que, como todo esto que estoy diciendo, personas que tienen otra opinión sobre este asunto, ¿no? Está claro que lo que estoy planteando no es un decálogo de términos propuestos como indiscutibles, sino como opiniones sobre el asunto, ¿no? Es un término teórico por oposición básicamente a un término empírico, ¿no? Digamos, en principio, un término empírico claramente tiene que ver con la experiencia, ¿no? Y por lo tanto, se refiere no a términos generales, estadísticos, sino al precio de la tierra, por ejemplo, que uno efectivamente específica, o un canon de arrendamiento que efectivamente uno paga o cobra, ¿no? En cambio, cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de ciertas estadísticas sobre cánones promedios, relaciones entre precios o costos, en fin, cualquier tipo de correlación o de vinculación entre variables ya de tipo estadístico, no necesariamente esto implica que se trate de una cuestión empírica, digamos, ¿no? Sin embargo, ahí no necesariamente estamos hablando de un nivel vinculado a factores o poderes causales, ¿no? En realidad, en el nivel más profundo, por lo menos en función de algunas de las que es epistemológico, hay estructuras subyacentes
que tienen ciertos poderes causales y que son las que pueden ponerse de manifiesto o no, según las circunstancias, como tendencias, corrientes, digamos, movimientos, digamos así, de la... Entonces, de hecho, de acuerdo a la definición de la que partimos, claramente, bueno, además de la propia existencia, digamos, de un agrocapitalista, bueno, el propio proceso de acumulación del capital, de incremento de la composición orgánica del capital, etcétera, son mecanismos que se entiende que están operando, ¿no? Bueno, y por lo tanto, estos diferentes niveles es importante tenerlos en cuenta. Esto no va contra, por ejemplo, cálculos que se hacen a veces, estimaciones que se hacen a veces de la magnitud de la renta. No, se entiende que son proxies, y que son perfectamente legítimos, digamos, ¿no? Pero si uno hizo ese proxy con datos promedios de arrendamiento, por ejemplo, los vinculó con rendimientos también promedio, etcétera, bueno, no necesariamente esa estimación proxy es exactamente del concepto de renta, pero muchas veces se lo hace precisamente para dar una idea de magnitud de lo que se está hablando. Por otra parte, en cuarto lugar, la renta agraria, en definitiva, es una especie dentro del género renta de la tierra. ¿Sí? Junto con la renta agraria tenemos la renta urbana, la renta forestal, la renta minera, la renta petrolera, la renta pesquera, etc., ¿no? Por lo tanto, eso significa que hay ciertas dimensiones que son comunes a estas diferentes especies, pero por supuesto hay otras dimensiones que son específicas de esa especie en particular, lo cual por supuesto depende de las características de la fuerza natural en cuestión como valor de uso concreto, digamos. Hay diferencias, por eso existen, por ejemplo, los estudios urbanos, los estudios petroleros, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, pero es importante, digamos, plantearlo porque digamos, vale para tener en cuenta los denominadores comunes, digamos así, de la definición y las particularidades según la especie de la que estemos hablando, ¿no? La quinta cuestión es la distinción que conviene hacer entre la renta y el interés del capital. Acá, cuando digo interés, diferenciémonos de la tierra capital o de ese capital que se ha mezclado, que se ha combinado, que de hecho ha desaparecido, se ha consustanciado con la tierra y le ha modificado la productividad. Me estoy refiriendo a ese capital invertido, digamos, cuando está diferenciado de él y aparece entonces como la base de una categoría de ingresos distinta, ¿no? Es el caso de la agricultura de oasis en zonas áridas, en donde hay importantísimas infraestructuras para el riego superficial, por ejemplo, ¿no? Es decir, diques, canales, todo un sistema, puestas en nivelación de los terrenos, etcétera, ¿no? Y además, muchas veces en esos casos, lo más común es que el capital invertido en la toma la forma, por ejemplo, de cultivos perennes. Entonces, cuando se compra una hectárea en esos casos, en parte, por supuesto, uno está pagando renta, ¿no? Pero en parte está pagando el interés del capital.
Vale también, en mi opinión, acá Juan Pablo, Ricardo están más autorizados, ¿no?, para el caso de la renta urbana, en la que, bueno, justamente las elevadas inversiones de capital por unidad de superficie en los casos urbanos hacen esta cuestión, ¿no? Bueno, una sexta cuestión que marqué, como para señalarla, es que, digamos, la renta es una ganancia extraordinaria o plus ganancia que existe en una determinada rama en cuya base hay una fuerza natural apropiable y apropiada. Pero puede haber otras ganancias extraordinarias basadas o no basadas en otras fuerzas naturales, ¿no? En el caso agrícola está la cuestión de los organismos genéticos modificados, ¿no?, de semillas transgénicas, pero hay otros casos, ¿no? Qué sé yo, el caso de la donde hay una genética de base sin la cual no se podría llevar adelante la eh, Perdón, Pedro, estamos sí, teniendo otra vez problemas con el audio. Se está cortando ay, como ay, pasaba antes. ay, 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 no sé qué decirte, no sé qué decirte. Eh, No, volver eh, a probar por ahí como veníamos, que en un momento anduvo bien, quizás con un ajuste en el cable o algo de eso. Y cualquier cosa, si no o, te vuelvo a avisar. Pero sacamos los auriculares, ¿no? Y si me admiten que, bueno, si empieza a funcionar el lector de pantalla, yo lo corto por inmediata, digamos. No sería más que eso, ¿no? Bueno, no bueno, sé. dale, Sigamos, probemos sigamos, sin. Dale. sigamos, digamos. Bueno, eh, eh, yendo más específicamente a la renta diferencial, una primera cuestión que se discute es acerca del origen del plusvalor que compone la renta, ¿no? Y ahí hay dos opiniones, ¿no? Hay corrientes de pensamiento. Están los que piensan que se trata de un plusvalor transferido desde otros ramos que podrían estar en otro país. Y por el otro lado, de quienes piensan que es plusvalor generado en la propia rama en cuestión, en el caso del que estoy hablando, en la agricultura. Son las dos posiciones. Hay dos asuntos que, mi opinión personal, es que es plusvalor originado dentro de la propia. Perdón, Pedro, seguimos Sí, con el problema en el audio. u- u- Hagamos quizá otra prueba a ver cómo sale. em, no, no sé, eh, Ahí la último tramo se cortó bastante más de lo que venía cortándose. Eh, no sé si en su momento hiciste algún a ver, ajuste en el cable, anduvo bien durante un tramo largo, o si no, directamente probamos sin auriculares. eh, probemos sin auriculares, por favor, porque, Dale. a ver. A ver, así. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí ¿Así te está escucho, bien? ahí te escuchamos ¿Sí? bien, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces Bueno. yo voy a estar con el dedo en la tecla control para, para cortarlo, ni bien se produzca. Bueno, Perfecto, gracias y disculpas. ¿No? Si querés retomar el punto de la renta diferencial y el no, origen está perfecto, hay que privilegiar esto. Bueno, este, yo creo que hay dos cuestiones que vale la pena señalar. Una es un término que aparece efectivamente eh, cuando Marx trata este asunto, que es el llamado falso valor social, ¿no? Que
tiene que ver justamente con sido utilizado, digamos así, para ser más preciso, a raíz de esta cuestión del origen del plusvalor, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que cuando utiliza ese término, ¿no? Marx está refiriéndose a dos situaciones, ¿no? Una es qué pasaría si la tierra fuese estatizada, digamos, fuese nacionalizada, ¿no? Porque era un tema que tiempo, ¿no? Y ahí su opinión es que la renta diferencial seguiría existiendo, digamos, ¿no? Pero la otra dice, si se imagina abolido el régimen capitalista de producción, ¿no? O sea, se está poniendo en un caso hipotético. En ese caso, no habría un proceso por el cual se formara, digamos, esta renta diferencial y no habría quienes cobraran por encima, digamos, de ese precio general de producción, o mejor dicho, que los precios tendrían que ver, digamos así, con los precios individuales de producción, para decirlo de otra forma. Tal vez no es la forma más precisa, pero a eso quiero referirme, ¿no? Entonces, creo que no tiene mucho sentido tomar un caso hipotético, después un caso en el que se imagina esa situación, ¿no? Con un caso de real funcionamiento de la renta diferencial, por lo tanto, en una formación social capitalista. La otra cuestión es que el argumento que se usa es que el trabajo agrícola en las tierras intramarginales es un trabajo potenciado, es decir, que equivale a una cantidad mayor de trabajo que a aquellas en las que existen tierras con una productividad mayor, ¿no? Bueno, ahí el punto es que, aunque pueda parecer que no corresponde comparar dos cantidades de trabajo distintas, digamos, lo que cuenta es que el valor es una sustancia social y por lo tanto no espera, digamos así, esto que Marx llama el carácter bifacético del trabajo representado por las mercancías y que por lo tanto acá hay una contradicción entre el trabajo privado y el trabajo social. Lo que cuenta es el trabajo social y por lo tanto simplemente lo que ocurre es que el trabajo en las tierras más productivas equivale a una cantidad mayor de trabajo en otras tierras menos productivas, ¿no? Y por eso es posible postular, en mi opinión, ¿no? Como les digo, además admito que no es la opinión mayoritaria, que, el plusvalor que está contenido en la renta diferencial es originado en la propia rama agrícola. Esto tiene una serie de implicancias que no voy a desarrollar por razones de tiempo, pero quería dejarlo en estado. La otra cuestión es la observación que fue hecha, en este caso específicamente por Enrique Arceo, que la renta diferencial a escala internacional implica la formación de la igualación, digamos, de salarios y tasa de ganancia en un ámbito de valor determinado, digamos, y que esto no es una cuestión teórica, sino una cuestión empírica que hay que verificar en cada caso, digamos, ¿no? Entonces, él acuñó un término para considerar una situación en particular, digamos, que es la etapa agroexportadora, digamos, de la Argentina, en la que, digamos, esta renta diferencial, que para él no tiene sentido
en un ámbito nacional, sino en el ámbito mundial, la diferencia entre la productividad de tierras individualmente consideradas en un país periférico, digamos, se termina siendo comparado con la productividad de las tierras marginales de los países desarrollados, porque son las relaciones de valor de esos países las que se proyectan sobre el mercado mundial y establecen entonces la diferencia, digamos así, entre esos niveles de precio y las productividades a escala nacional y de cada parcela, digamos, ¿no? De todas maneras, cuando él termina de poner todo este deslinde, reconoce que lo que él llama renta internacional contiene tanto renta propiamente dicho como ganancias extraordinarias, ¿no? Bueno, en noveno lugar, la renta absoluta, digamos, también ha sido objeto de discusiones y vale la pena tomar en cuenta estas discusiones. Para eso hay que volver sobre la definición y considerar que necesario para que exista renta absoluta, que fíjese que solamente tiene sentido en el ámbito de la teoría marxiana, digamos, ¿no? En el caso de la renta diferencial sí puede discutirse con otros enfoques, ¿no? Pero el caso de la renta absoluta no existe en ningún otro enfoque. Bueno, el primer requisito necesario es que la composición orgánica del capital sea baja, digamos, ¿no? La otra es que la propiedad de la tierra interfiera en el proceso de igualación de las tasas de ganancia. Es decir, hay una parte del plusvalor que no pasa al fondo común, que se reparte entre los capitales a prorrateo por el capital invertido por cada uno, digamos, ¿no? Y ahí entonces sí, a diferencia de la renta diferencial, esta forma de renta puede encarecer el producto, mientras que la renta diferencial no lo encarece al producto, ¿no? Bueno, por supuesto entonces cuando las diferencias en la composición orgánica y del promedio de la economía desaparecen, entonces desaparece la propia categoría de la renta absoluta, ¿no? Que en mi opinión es el caso argentino. Es que es muy difícil sostener que se trate de un caso de composición orgánica del capital baja, es decir, inferior al promedio, ¿no? Bueno, esas dos formas de renta, la renta diferencial y la forma absoluta, en décimo y último lugar, son las únicas formas de renta propiamente dicha, por lo menos en el ámbito de la teoría sobre la renta de Marx, ¿no? La renta de monopolio no es una renta propiamente dicha. En realidad es un precio de monopolio en el que está vinculada una fuerza natural, pero es un precio de monopolio. Esto es un precio que depende únicamente de que exista una demanda solvente, ¿no? Y por lo tanto, el punto es que en términos de la teoría marxista puede sobrepasar el precio del mercado, puede ser mayor que el valor, digamos así, ¿no? Entonces, varias de las discusiones a las que estuve aludiendo, ¿no? Tienen que ver precisamente con el hecho de que muchas veces se incorporan elementos de monopolio para analizar la renta de la tierra propiamente dicha,
cuando en mi opinión eso no corresponde, ¿no? Es decir, la renta de la tierra propiamente dicha no tiene que ver con un fenómeno de mercado, con un fenómeno podría ser un precio de monopolio. Esto parece una sutileza, pero no. En Smith, por ejemplo, hay una. Y hay otras corrientes, digamos, en las que esto ha ocurrido, ¿no? Bueno, yo dejaría acá, no sé cuánto tiempo ocupé. Bueno, Pedro, muchísimas Sí, gracias. sí, Estamos perfecto en media hora, bueno, así que gracias por ajustarte al quería tiempo. dejar tiempo para el debate. Muy bien, buenísimo. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Perdón por las dificultades No, técnicas de no, por siempre con favor. las Al cuestiones. contrario, disculpen ustedes y disculpen todas y todos los participantes. Esto es pura impericia mía. Bueno, no, cuestiones que en la virtualidad siempre pueden suceder también. Bueno, entonces nos queda un buen rato para intercambio, preguntas. Eh, a quienes vienen acompañando el seminario verán que la exposición retomó varias cuestiones teóricas que venimos viendo. Apuntó como a llenar ciertos vacíos o a reforzar ciertas cosas que venimos enfatizando hace un par de clases. Entonces, bueno, para no robar ese tiempo, ya voy abriendo lugar para intervenciones. Llamamos a que por ahí se anoten para hablar o abran directamente el micrófono y pregunten. Y si no, dejan las preguntas por el chat, pero siempre es más fácil, ¿no? Si utilizan el micrófono y lo hacen verbalmente. Podemos hacer algunas rondas de 3 preguntas, quizás. Juntamos 3 preguntas y luego se las transmitimos a Pedro. Así para ir gestionando el intercambio. Así que, bueno, quien quiera o levanta la mano con la herramienta de la sala de Zoom. Espero acordarme después de responder a esta, si no avísenme. Dale. Si no, las vamos haciendo de a una también. Todo lo manejan ustedes. Yo me adapto. Hola, buenas noches. Gracias Pedro por Buenas tu noches. exposición. A mí me surge un poco esta inquietud a raíz, bueno, también de lo que venimos charlando y de la clase de hoy puntualmente. Pensar a todos estos autores clásicos, ¿sí? Marx, Ricardo, ellos elaboraban una teoría general de la renta de la tierra agrícola, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensar, y si es todo extrapolable lo que esa teoría de la renta agrícola, de la tierra agrícola nos propone, al ámbito de pensar la tierra urbana, ¿sí? Es todo extrapolable, hay particularidades propias de la renta urbana que introduzcan nuevas cuestiones que tengamos que tener en cuenta puntualmente y cuáles. Eh, Eso por un lado. Mi inquietud principal, central, ¿no? De cómo leer estos autores que han hecho una teoría para la tierra agrícola, cómo pensarla, o qué particularidades centrales tener en cuenta para pensar la tierra urbana. Y la renta, ¿sí? La tierra urbana. Bueno, esa pregunta me parece que corresponde más que la respondan Pablo y Ricardo, digamos, pero no voy a eludir la respuesta. Por eso, yo en uno de los puntos dije, esta es una especie dentro de un género, digamos. Y aunque hay denominadores comunes,
hay particularidades que tienen que ver con esa fuerza o esa característica ahí natural, está usado en el sentido de no producido, ¿no? Porque, por supuesto, transformaciones hay, digamos, artificialización hay. El punto es que se trata de medio de producción no producido. Ahora, tiene particularidades de acuerdo a sus características como valor de uso. Ahí, en el caso de la renta urbana, por supuesto, las consideraciones sobre la fertilidad, así como están consideradas para la tierra agrícola, no tienen mucho sentido, porque la fertilidad, en el caso agrícola, se refiere a la palabra suelo en el sentido agronómico del término, ¿no? Es decir, si existe una capa de, en fin, los agrónomos, y particularmente los cientistas del suelo, le dan diferentes nombres que no quiero mencionar, porque no sé cómo para ello, digamos, ¿no? Pero, digamos, tiene que tener una cierta capa de humus con ciertas características, es decir, ciertos contenidos orgánicos, inorgánicos, cierta estructura, etcétera, para que pueda ahí desplegarse, desarrollarse la capacidad germinativa de las semillas, digamos, ¿no? Pero en el caso urbano eso no es lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión es el suelo no como suelo agronómico, sino el suelo como solar, como lugar, digamos. Y aún como lugar, por supuesto que tiene que tener, hay algunos que son más adecuados que otros, ¿no? De hecho, fíjense que como pasa muchas veces en muchos lugares, las pendientes tienen que ver, influyen mucho en la urbanización, ¿no? O si se trata de un lugar inundable. Sin embargo, existen urbanizaciones en las laderas de las montañas, ¿no? Como todos sabemos, que si Valparaíso, los barrios son cerros. Cerro Barón, Cerro Alegre, ¿no? Y a veces yo mismo, estado en Valparaíso, en esa época veía, digamos, y bueno, uno caminaba y la casa de al lado tenía los cimientos a la altura del techo de la otra, digamos, ¿no? Es decir, que podía haber, pero ahora, en muchos otros casos, no, a veces se deforesta y eso implica riesgos en Bahía, no Bahía Blanca, sino Bahía de Todos los Santos, hay un barrio de los Halagados, ¿no? Bueno, entonces, claro, esa urbanización, por supuesto, no es como otras, ¿no? En las que las características del suelo, inclusive yo diría, la que estudian los geólogos o ingenieros de suelos, ya no para ver si son adecuadas para sembrar, sino para construir. O sea, si es un suelo que va a soportar un cierto tipo de construcción. Por lo tanto, esas características tienen, digamos, estamos autorizados a pensarlas en términos de una mayor adecuación y ¿por qué no?, de una productividad diferencial, digamos, ¿no? Es decir, una misma inversión de capital, según
estas características puede funcionar de manera distinta. Por otra parte, en el caso urbano, claro, no existe la localización como había sido pensada por Ricardo, en el sentido de la cercanía o lejanía de los mercados. ¿Por qué? Porque una época además en la que los costos de transporte eran realmente muy importantes, digamos, ¿no? Sin embargo, la posición dentro de la trama urbana hace una diferencia, ¿no? Muchas veces muy importante. Por eso hay lugares en los que suele decirse, esto, este vale como terreno, ¿no? Yo, acá donde yo estoy, a la vuelta de la esquina, había una casa cuya dueña amaba esa casa, ¿no? Pero era muy grande, la vendió y la vendió con la secreta esperanza de que su comprador la habitara, la mejorara. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando la demolieron completamente y construyeron ahí un departamento, ¿no? Bueno, es decir, le compraron el terreno, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que ocurre es que no quiero avanzar más sobre esto. ¿Por qué? Porque este es el expertise de los que se dedican a los estudios urbanos. Yo acá estoy improvisando simplemente al solo efecto de mostrar que uno, en estos casos, tiene que propender a diferenciar los elementos fundamentales del marco teórico en cuestión y considerarlo según el caso de que se trate, ¿no? Por ejemplo, en el caso agrícola, y no es lo mismo hablar del riego con fuentes superficiales que con fuentes subterráneas, ¿no? Digamos que, por supuesto, en ambos casos puede haber procesos que impacten sobre la fuente de agua misma, ¿no? Pero el impacto es distinto porque funciona de manera distinta, hay formas de no considerar estos aspectos por parte de los que los están utilizando, en fin, de hecho, colega que propuso hablar de renta hídrica, ¿no? Que, bueno, vale pensando que, bueno, identifica especificidades, digamos, ¿no? Bueno, pero en el caso de la renta forestal, de la renta pesquera, de la renta petrolera, digamos, en este momento hay todo un proceso por el cual YPF está por abandonar los que se denominan pozos convencionales maduros, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren concentrar toda tal en estas cuencas de shale oil, en fin, donde hay, por supuesto, petróleo y gas, ¿no? Porque, bueno, porque se sabe que la cantidad de mente descomunal, digamos, ¿no? Pero, perdón, eso es lo que digo, que a veces el lector de pantalla se dispara, ¿no? No sé si contesto a tu pregunta. Sí, sí, claro, claro, gracias, gracias Pedro, sí. Sí. Hay, por ejemplo, en el caso de los estudios urbanos, con plusvalías que no tienen nada que ver con el concepto de plusvalor de Marx, ¿no? Quiere decir que ahí hay una inversión de una infraestructura de capital social que revaloriza las propiedades inmobiliarias de una cierta área, ¿no? Bueno, es un cambio de valor en el capital invertido, ¿no? Bueno, otro caso es con lo que sucede con la gentrificación, ¿no?
Muchas Perdonen, gracias, Pedro. perdonen Juan Pablo y Ricardo por haberles invadido el ámbito de trabajo. No, por favor, gracias. Gracias Pedro y gracias Paula por la intervención. Bueno, sí, un poco inevitable, ¿no? Nos vamos al caso urbano, tendremos nuestras clases para ir entrando en la especificidad del urbano, que ya venimos viendo en las anteriores, pero quizá, ¿no? Ahora lo interesante es el ejercicio opuesto, y en vez de apresurarnos o querernos meternos en la especificidad del urbano, decir, bueno, ¿cuáles son las cuestiones comunes, generales, ¿no? Esto de que siempre estamos hablando de un capital valorizándose, que se enfrenta con una condición de la producción que no es producto del trabajo ni reproducible, que es el suelo. Eh, Estas tres tipos de génesis de la renta, ¿no? Las dos puramente económicas, la absoluta y la diferencial y la de monopolio, como las tres categorías de tipos de renta y no más allá de eso. Y después cuando nos vamos a las especificidades, como dice Pedro, vemos distintas especies de un mismo género, donde lo que está siempre de fondo es esa condición natural, en definitiva, o mejor dicho, no producida, que es el suelo. Y eso nos ayuda siempre a diferenciar qué es renta y qué no es renta, ¿no? ¿Puedo ¿Qué papel agregar juega algo? el interés? ¿Puedo agregar algo, Juan Pablo? Sí, sí, sí. Digo para que, para que vos lo retomes, Juan Pablo. Un caso particularmente interesante es el ámbito de transición entre lo urbano y lo agrario, digamos, ¿no? Es decir, cuando hay, digamos así, una especie de competencia entre la renta urbana y la renta agraria. ¿A qué punto avanza lo urbano, ¿no? La renta agraria, o en general la valorización del suelo urbano puede desplazar usos agrarios, y hasta qué punto a veces esto no sucede o se encuentra con obstáculos, digamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, la comparación entre estas dos especies, como las llamé, de renta, digamos, más que interesante. Bueno, y Juan Pablo está trabajando en eso, ¿no? Sí, bueno, gracias Pedro por el centro, voy a tratar de cabecearlo. Ahí, por ejemplo, un tema súper interesante, ¿no? ¿Qué pasa en esos ámbitos de entrecruzamiento, ¿no? De estos, entre comillas, tipos de renta? A la vez sí que es una cuestión territorial, ¿no? Yo cuando trabajé el tema dije, bueno, no voy a hablar de rentas periurbanas porque sería un atrevimiento total, me estaría yendo de esta cuestión, ¿no? De las cuestiones comunes y generales, sino más bien un recorte territorial de ciertos territorios donde hay cuestiones particulares, y ahí creo que el eje está en el rol que juega esa condición de la producción que es la tierra. En la agricultura, por ejemplo, pongamos por caso la horticultura periurbana, que es lo mismo que la agricultura en general, la tierra entra de forma directa en el proceso productivo. En cambio, en los usos urbanos entra como soporte, más de forma indirecta. Y ahí vemos el cambio cualitativo entre un mundo, o sea, el cambio cualitativo básico entre un mundo de rentas y el otro mundo de rentas. Después, algo que dijimos en la clase pasada, esto de que el producto que se consume, el producto que surge de la producción agraria, se separa de la tierra del cual surgió y se consume en otro lado, como trigo, por ejemplo, o los granos de soja. En cambio, el producto inmobiliario circula, se consume, se compra pegado al suelo, o sea, sin disociar una cosa de la otra. Eso también como gran Al particularidad. contrario, se nutre de suelo agronómico, por ejemplo, a través de la producción de ladrillos. Claro, bueno, gran tema que vimos, ¿no? Empezamos justamente en la clase 1 viendo la producción ladrillera. Ah, Eh, sí, totalmente. eso los agrónomos dicen que los suelos son decapitados, es decir, que aparece ese humus, ese horizonte A, digamos, esa capa arable, ¿no?
Claro, sí, 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 gran vamos, el concepto que hemos trabajado mucho con Ricardo. Eh, Aprovecho, Pedro, para hacerte una consulta sobre los temas que tocaste en la exposición. Me llama mucho la atención esta afirmación, ¿no? Tan potente como decir que no existe la renta absoluta en la agricultura argentina. Eh, Pienso Es que una implica, opinión, ¿eh? claro, claro, sí, sí, sí. Sí, obviamente con todo su fundamento teórico también, ¿no? Pero digo, ¿qué implica en términos concretos a la hora de pensar el capitalismo agrario argentino, las expansiones de la frontera agraria en Argentina, un tema siempre presente en los estudios agrarios, porque nosotros venimos diciendo la renta absoluta es aquella renta mínima que paga incluso la tierra peor, la tierra menos fértil, la tierra menos productiva. Entonces, al decir no existe la renta absoluta, bueno, ¿qué implica eso a la hora de pensar esas tierras menos productivas? Es decir, es tan fuerte la inversión de capital en el agro argentino que ya no hay tal cosa como tierras menos productivas, o es tan acelerada la expansión de la frontera No, agraria para decir que nunca hay una tierra peor que cobra el mínimo de renta que podría ser renta absoluta. siempre hay una tierra peor, siempre hay una tierra peor, pero puede haber renta aún en la tierra peor, digamos, sin que por eso se trate de renta absoluta, ¿no? Eso tiene que ver con la diferentes... Ahí sí, por ejemplo, hay una diferencia muy importante entre Ricardo y Marx. Para Ricardo hay una sola posibilidad, ¿no? Eh, para empezar, para él la fertilidad es originaria e indestructible, ¿no? Si no hay forma de que no sea esa capacidad no producida, digamos, y además tampoco hay forma de destruirla, ¿no? Eso pensaba él. Piensen que escribió a principios del siglo XIX. Es decir, las ciencias del suelo surgieron bastante después de la muerte de Ricardo, ¿no? Bueno, entonces, pero además, entonces, digamos, la única posibilidad, como él, para él no hay otra renta que la renta diferencial, la única posibilidad es que se incorporen tierras de productividad distintas y en general, en su opinión, tierras siempre de productividad inferior, digamos, ¿no? Y para él, la tierra peor no paga renta, que es una cosa insostenible, digamos así. No le queda otra cosa que suponer que la tierra peor o la oferta de tierra peor es infinita, ¿no? Es como el aire, digamos así, ¿no? Entonces no hay quien pueda eh, interponerse exigiendo un canon para su uso. Bueno, eso es, por supuesto, indefendible y ni Marx, que le dedica un capítulo a la posibilidad de que exista renta diferencial aún en la tierra peor, así se llama el capítulo, ¿no? Y tampoco para los serrafianos, ¿no? Que siguen mucho a Ricardo, solo con alguna diferencia. Pero, digamos, de hecho, el caso novedoso que trata Rafa, que puede haber renta aún siendo homogénea en cuanto a calidad, ¿no? Por eso digo que la heterogeneidad de la tierra deja de ser una característica para los serrafianos, ¿no? Bueno, entonces, no es contradictorio, digamos, pero al mismo tiempo es consistente. Fíjense, digamos, por ejemplo, uno de los cálculos que a uno no asombrarlo, y eso que uno tiene cierta familiaridad, cierto conocimiento del asunto, es la caída fenomenal de los requerimientos de trabajo en el sector agropecuario, solo acá en Argentina, digamos, ¿no? Pero básicamente en la producción de granos y otras producciones por el estilo, digamos, es una
Es más, hay otras actividades, cultivos industriales, por ejemplo, en lo que, por ejemplo, en el caso de la caña y del algodón, ¿no? Con la introducción de las cosechadoras, los requerimientos de trabajo cayeron vertiginosamente, ¿no? Entonces, piensen, cuando alguien está arando, haciendo algún tipo de labor cultural, cosechando en este momento, usan maquinarias no solo grandes, sino carísimas y complejas, y muy, se llama agricultura de precisión, en fin, es muy difícil pensar que la composición orgánica del capital ahí es inferior a la media. No podemos pensarlo. Pero no, es perfectamente compatible, ¿no? Claro, eso abre la cuestión de cuáles son esas circunstancias por las que puede haber renta aún en la tierra peor, digamos, en la tierra marginal. Lo que pasa es que la combinación entre renta 1, renta diferencial 1 y 2, y las distintas tendencias en materia de precios de los productos agropecuarios y de la productividad del capital, digamos, da muchas combinaciones posibles, ¿no? Y sobre todo, cómo funcionan estas combinaciones precisamente en esas tierras marginales, ¿no? Qué sé yo, Claro. la puesta en producción de tierras nuevas en el Gran Chaco, ¿no? Provincia del Noroeste, ¿no? Bueno, implicaban casos de revaluación de esas tierras realmente muy, muy importante, muy significativo, ¿no? Claro, aprovecho para introducir una consulta que apareció en el chat que tiene que ver con lo que venís diciendo, llevado más a un caso específico, como es, bueno, el caso paradigmático, ¿no? del cultivo agrario pampeano, que es la soja. Entonces pregunta Marcelo Amaya si llevado a ese caso, las variaciones en los precios de la tierra o de la renta que tienen que ver con la expansión de esa frontera, estamos hablando siempre de rentas diferenciales, las que están jugando en realidad. Sí, sí, yo creo que siempre están jugando fundamentalmente los dos tipos de renta diferencial, digamos, ¿no? Digamos que en el caso de la soja, fíjense que, digamos, no es que no haya habido cambios en los rendimientos, digamos, pero las reducciones en los costos, es decir, el requerido, digamos, en el caso del cultivo de la soja, fueron dramáticos. Entonces, eso posibilitó, digamos, la incorporación, bueno, del Gran Chaco en general, no solo argentino, sino también en Paraguay, en Bolivia, ¿no? Eh, mientras que el caso inicial, el de la agriculturización en la zona núcleo, es claramente un caso de renta diferencial segunda, ¿no? Porque la agriculturización, por definición, implica ese caso, digamos. En los lugares, ¿qué significa agriculturización? Que de alternar entre cultivos y ganado, se pasa a cultivar todo el año, ¿no? Y eso empezó en los años 70, cuando se posibilitó la combinación trigo-soja. Es decir, aparecieron los trigos de ciclo corto, ¿no? Y esos pudieron combinarse con una soja de segunda. Es decir, una soja que iba después del trigo. Y por lo tanto, podía haber 3 cultivos en
en dos campañas, ¿no? Bueno, entonces, ahí la tradicional alternancia entre agricultura y ganadería, bueno, de hecho, algunos la han llamado, al contrario sensu, digamos, desganaderización. ¿No? De hecho, la ganadería tuvo que desplazarse hacia otras zonas más marginales, ¿no? El propio cultivo del girasol, cuando aparecieron los girasoles híbridos, bueno, se desplazó hacia tierras en las que antes no podía hacerse ese cultivo, ¿no? Y ahora ustedes tienen entonces áreas para nada, o existía muy precariamente. Yo he tenido oportunidad de anoticiarme de casos en los llanos de La Rioja, que es el extremo sudoeste del Gran Chaco, digamos, concretamente los llanos de La Rioja. Bueno, ahí hay zonas de cría, recría y aún de inverne, ¿no? En general, lo que predomina es la cría y la recría, porque esos animales después se venden, ya, por ejemplo, en Córdoba o en otros lugares ya. Bueno, eso porque antes lo que había ahí era ganado criollo. Este otro, con el que está haciendo cría y recría en este momento, es un ganado de calidad, ¿no? De razas. Bueno, ¿eso por qué? Y porque la agriculturización desplazó la ganadería. Porque siempre se habla de la soja, que ojo, hay que considerar también el maíz en el Gran Chaco, ¿no? Pero también está la difusión de las pasturas megatérmicas, es decir, pasturas para zonas más cálidas, digamos, ¿no? Con las que se complementa la ganadería de esas zonas, que muchas veces completan todo el ciclo con razas aptas para esas zonas tropicales, digamos, o subtropicales, más bien. Subtropicales sería el término más preciso, ¿no? Y a veces no, a veces ganado que se termina su engorde en la más propiamente proteana. Pero eso fue posible por esta combinación con el cultivo de estas pasturas megatérmicas, ¿no? Bueno, todo eso, capital invertido en la tierra, ¿no? Y formas de combinaciones, digamos, pues siempre está cuando hay renta 2, siempre está en la base de la renta 1, ¿no? La renta diferencial, digo, ¿no? Claro. Fíjense que, claro, perdón, adelante, sí, sí. Sí, sí, ahí digo, retomando también las cuestiones teóricas, ¿no? Y las distintas intensidades de inversión del capital, también útil cómo se van cruzando las distintas especificidades regionales del territorio argentino. Bueno, estando ya pasaditos unos minutos de las 10, vamos viendo si queda alguna otra pregunta. Ahí lo tenía Ricardo que se había anotado para hacer Una una sola cosa, intervención. fíjense la importancia que tiene desde el punto de vista de la geografía, ¿no? Plena de las ciencias sociales, digo, ¿no? Sí, siempre viene bien reclamar disciplinarmente este campo de estudio, ¿no? De la renta, ya sea rural o Es que, agraria, como es también que la urbana. renta es la categoría económica por antonomasia en la que está incluida la dimensión territorial. Clarísimo. Sí, totalmente. La economía y territorio, ni más ni menos. Bueno, le doy la palabra a Ricardo. Bueno,
Pedro, muchas gracias por todas las intervenciones. Como nos sucedió en el 2022, nos queda corto el, encima intenté achicar en la parte de la expositiva anterior y la verdad que no llegué tanto. Vamos a ver si la próxima edición que hagamos por ahí pensamos en un esquema como un poco más holgado para poder discutir un poquito más porque siempre nos quedamos con un poco de ganas de seguir debatiendo, ¿no? Y aprendiendo. A mí me gustaría, mira, te cuento un poco, esto es una, como decía Juan Pablo, es una charla abierta a gente que quizás se anotó para esta charla en sí, pero hay muchos estudiantes de grado o de extensión que están cursándolo como un seminario, ¿no? Y quería comentarte una cosa que es recurrente y una cuestión contextual. La primera parte de la clase que viene, vemos todo el debate de eso que Marx llama el terré capital, ¿no? O esa parte del capital fijado a la tierra que lo analiza, digamos, como una forma no propiamente económica, no propiamente una renta, sino como parte interés, como estas deformaciones que habla. Y Bueno, justo, hay un caso en el que da lugar a renta y sí. otro en el que no, ¿no? Claro, digamos, pero como esta parte de un canon por el pago del suelo que tiene que ver con un capital invertido en ese suelo, ¿no? Vos mencionabas el caso de las zonas bajo regadío, por ejemplo. Y hay una pregunta que suele ser recurrente cuando en cuestiones urbanas pensamos esto de si se puede producir suelo urbano, ¿no? Y muchas veces los alumnos nos preguntan o ¿cómo decir? Nos plantean el interrogante sobre qué pasa en los terrenos ganados a los bajos, o en estas prácticas de polderización, o como en Dubái, ¿no? Que van construyendo suelo, uno en algún punto dice, bueno, en tanto que soporte, se va generando un nuevo solar en esos lugares. ¿Cómo lo podríamos interpretar dentro de esta idea de las rentas o de qué parte es renta más propiamente como la interpreta Marx, qué parte tiene más que ver con una cuestión de inversión de capital? Y, hay una parte del capital que puede mezclarse con la tierra y a la larga confundirse, desaparecer, borrarse, digamos así, y para futuros arrendatarios aparecer como productividad de la tierra, digamos, ¿no? En ese caso sí da lugar a una renta. Pero hay otros en los que es capital propiamente dicho, digamos, y en ese caso no, en el caso es un interés sobre el capital invertido, digamos, y no una renta en su sentido propio, como término teórico, digamos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, a ver, la nivelación del suelo, ¿no? Es inversión de capital, sí, pero en el futuro va a aparecer como si fuese algo no producido, como si fuese productividad o fertilidad en el sentido de productividad en general, digamos, y seguramente eh, formaría parte de la renta, digamos, ¿no? De la renta propiamente dicha. Pero un edificio construido, y en estos casos el caso de Dubái, bueno, no, evidentemente sin eso no, directamente no habría esa construcción. En todo caso, sería como el caso de los halagados, digamos así, ¿no? Del Bahía de Todos los Santos, ¿no? Ahí me parece que ya es como más difícil llamarlo renta, porque ahí está mucho más presente como capital, digamos. Bueno, no sé Ricky, si querés hacer otro comentario. No, está bien, es interesante eso, digo, pensándolo en esto de la nivelación que decís, Pedro,
en situaciones, me deja pensando en realidad como para retomar en el inicio de la clase que viene, esto, ¿no? Zonas que por ahí no eran propiamente un soporte para potencial siquiera para la ciudad y que luego con cuantiosas inversiones de capital, que por supuesto esperará su correspondiente Claro, utilidad, ¿no? Que se invierte, claro, pero digo, con el transcurrir de los años, esos nuevos solares creados en zonas que quizás estaban inundadas o lo que sea, bueno, por ahí van a empezar a pasar de manos, ¿no? Y cómo claro, se va pero viendo en algún está bien, punto. está bien, pero en el caso urbano me parece que sería dentro de bastante tiempo, ¿no? Este, ¿no? Cuando hay mucho capital invertido, ¿no? Ese tipo de inversiones inmobiliarias son inversiones de largo plazo, ¿no? Y el que ha hecho esa inversión, cuando está calculando el retorno sobre su capital invertido, está considerando todo un periodo, digamos, de recuperación, ¿no? Lo que se llama payoff, digamos, ¿no? Es decir, el periodo de repago de esa inversión más una ganancia. Ahí estamos frente a un capital que está tratando de obtener su rentabilidad, ¿no? Bueno, buenísimo, muchas gracias por la intervención y la respuesta. Enfatizamos esto cuando va a ser todavía más notorio cuando nos metamos específicamente en rentas urbanas. Ojo que no todo es renta. Ya vimos las especificidades de los capitales de promoción, de los capitales de los desarrolladores inmobiliarios que siempre buscan su ganancia, todo capital invertido en construcción también. Entonces, no todo es renta, no todo es especulación inmobiliaria. Eso tengámoslo presente para de aquí en más en el seminario. Y también son cuestiones que van a ir apareciendo, ¿no? En las próximas charlas también que tendremos como parte de este ciclo. Bueno, ya siendo las 10:15, dejaría lugar quizá para una posible pregunta más que haya, que alguien se haya quedado con ganas de intervenir en el público. Abren el micrófono directamente o lo ponen en el chat y la compartimos. Si no, ya vamos terminando la actividad. Bueno, entonces vamos haciendo el cierre. Queríamos, bueno, volver a agradecerles a todos y todas por participar. Gracias, Pedro. Retomar el agradecimiento al instituto y al departamento por la difusión. Los esperamos en próximas charlas también de este siglo, a quienes se sumaron hoy especialmente. Bueno, no queríamos dejar de hacer un comentario, ¿no? Sobre cómo nos convoca y nos sigue convocando y nos seguirá convocando siempre la universidad pública, gratuita, brindando nuestro trabajo, nuestro conocimiento, compartiendo nuestros saberes, sobre todo en este contexto tan difícil que nos llama justamente a seguir haciendo lo que hacemos siempre, pero que se note, ¿no? Que se escuche. Creo que ahí tenemos siempre las de ganar porque lo que hacemos realmente es muy, muy, muy importante. Eh, Nos vemos en la marcha el martes. Habrá gente de distintas comunidades educativas. Bueno, a quienes somos de Filo se convoca a las 2 de la tarde en Puan para marchar a estar a las 3:30, creo que es en Congreso, Día de la Plaza de Mayo. Creo que se va a replicar en otras partes del país también. Ahí saludamos siempre a compañeros y compañeras de otras partes del país y de otras partes, de otros países también, ¿no? Estarán al tanto de cómo está la situación en Argentina. Bueno, no sé, Pedro, si querés hacer algún comentario en cuanto a esto, que bueno, que nos convoca a todos en este momento. Adhiero absolutamente que la universidad pública y de calidad es, digamos, en la Argentina de la reforma del 18, que impactó en toda América Latina, la Argentina de la universidad gratuita, la Perdón, Pedro, se cortó el audio justo ahí, después de que puede, dijiste no la puede reforma del renunciar, 18. sí,
a la Argentina de la universidad gratuita, digamos, no puede renunciar. No tenemos derecho a renunciar por todo lo que significa para generaciones y generaciones de argentinos, que hace la diferencia con otros países de América Latina, digamos, ¿no? Y bueno, pasa siempre en la vida, habrá que defender las cosas valiosas, se defienden, ¿no? Pulsan y se apoyan, ¿no? Bueno, yo les agradezco, Juan Pablo, Ricardo, Leila, Ramiro, agradezco al departamento, al instituto y por supuesto a todas y todos los que participaron esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Ricardo, Juan, Pedro, gracias. Mil gracias por generar estos espacios que nos permiten a quienes no vivimos en Buenos Aires poder estar, poder tener estos debates, estas discusiones que hacen a la federalización, ¿no?, del conocimiento, y agradecida por eso y a defender los espacios donde no solo laburamos, sino también donde nos formamos, así que siempre a defender todo lo público y en este caso la universidad. Así que les agradezco por esto, por estar y por poder charlar de todo esto que nos interpela. Gracias. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Gracias, Salve. gracias Juan, gracias Nicolás. Salve. Chao. Muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene, renovados. El martes en realidad nos vemos y después virtualmente el jueves. nos vemos la Dentro de una próxima. semana. Quedan los materiales grabados, como siempre, disponibles en el Drive. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias, chau, chau. Chao, hasta la próxima clase. Chao, hasta la Luego. próxima. Bueno. Vamos cerrando. Ya dejó de grabar, ¿no? Sí. No. Ah, no, ahí dejo. Ahí no.